continuación vamos a escuchar la conferencia de la doctora María Elena Chan. Pues muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar con ustedes en este tan importante evento. Sobre todo también decirles que, bueno, yo soy pedagoga y siento que es un privilegio el poderme dirigir hoy a colegas, ¿no? que están dentro de este mismo campo y que debo decir que para mí fue una suerte, una fortuna, digamos, aunque siempre fue mi vocación y escogí la carrera muy temprano en mi vida, o sea, yo sabía que quería dedicarme a la educación. La verdad es que nunca fue como tan, ¿cómo diría yo? Yo no tenía como la idea de las repercusiones que iba a tener cuando llegué a la Universidad de Guadalajara hace ya más de 30 años. Lo curioso es que en la Universidad de Guadalajara no había carrera de pedagogía y a mí eso me abrió las puertas impresionantemente porque estaba viviéndose una reforma, ¿no? Muy grande en la universidad, no solo académica, sino de administrativa también, y era requerido, ¿no? Un perfil como el mío, y a mí eso, digo, siempre voy a estar agradecida como de llegar en el momento justo, ¿no? Al lugar en donde se puede, con la vocación que tenemos, trabajar en muy distintas vertientes, digamos, no solo, digo, aunque mi especialidad en ese momento era el currículum, de pronto he tenido muchas oportunidades y eso es un poco lo que yo quisiera resaltar hoy. Los pedagogos ciertamente tenemos hoy misiones muy importantes en muchos campos que a veces son insospechados, ¿no? Entonces, bueno, me voy a permitir compartirles una presentación eh, para hacerlo un poco más, pues ahora sí que más gráfico. Y bueno, yo quería hablarles hoy como de la innovación educativa que es tan sonada y que durante la pandemia también nos ha traído como tal vez un énfasis puesto obviamente en las tecnologías. Yo eso me he dedicado los últimos veintitantos años y para mí claro que hay grandes desafíos en lo que se ha dado en llamar la transformación digital en términos económicos, sobre todo de las organizaciones empresariales, pero yo diría que de todo tipo. Obviamente las instituciones públicas, las organizaciones civiles, o sea, todo se ha venido transformando en función de los usos digitales. Y un poco quisiera yo poner como en perspectiva para la gente que nos dedicamos a la pedagogía, eso qué significa, ¿no? Hasta dónde esta innovación educativa y los desafíos que tenemos están ligados, por supuesto, a una comprensión y apropiación de lo que es la transformación digital, pero también a otros elementos que son base del quehacer pedagógico, ¿no? Eh, Me voy a permitir hacer 6 reflexiones sobre las tendencias. En este caso, hemos venido viviendo desde hace ya varias décadas, esto no es tan nuevo, lo que es la globalización de la y lo que hemos venido a llamar la sociedad del conocimiento. Cada vez se hace más evidente que tenemos una forma de comunicarnos y de producir, por ejemplo, hoy en día lo que tiene más valor son las plataformas en las que se comparte conocimiento y se puede interactuar. O sea, ahora sí que para nadie es sorprendente, digamos ahora, que lo que son las redes sociales, o sea, las compañías que tienen ahorita más presencia y más ganancia en el mundo, son justamente las compañías que trabajan con el conocimiento, o sea, Google o las plataformas que permiten que se conecte la gente. Y de pronto eso es lo que queríamos o veníamos diciendo desde hace 20 años, que era la globalización y esta sociedad del conocimiento. O sea, ¿a qué nos referíamos? Pues que justo iba a tomar mucho valor estas posibilidades de compartir, de interactuar a través de plataformas como las que hoy nos parecen tan cotidianas, ¿no? Por otro lado, se habla de una supervivencia de las organizaciones de aprendizaje, pensamiento y creatividad, o sea que son básicamente estas instituciones educativas en las que trabajamos. Esas han pervivido, ¿no? O sea, esas no desaparecen, siguen actuando, tal vez se han modificado en mucho, sobre todo el último año ha sido de grandes cambios. También la estructura laboral se ha hecho más dinámica, más independiente. Se refiere esto a que de pronto ya no es tan jerárquica la estructura dentro de las organizaciones.
Hay comportamientos inteligentes que les llamamos, que tienen más que ver como con situaciones de desempeño menos, digamos, como puestos menos estructurados y más abiertos al trabajo colaborativo por proyectos, etcétera. Eso es como un común ahora en las organizaciones. Y mucho peso a los procesos internos de aprendizaje, que quiere decir más al aspecto emocional también, ¿no? Y la última tendencia dentro de todo este recorrido, digamos, es justo la virtualización, que es una de las tendencias más fuertes que podemos ver en el mundo actual, que tiene que ver con qué tipo de cosas ahora estarían como lejos de ser virtualizables. Claro que hay muchas, o sea, hay muchas ocupaciones y muchas prácticas sociales que añoramos, o sobre todo ahorita en tiempos de pandemia, y que decimos no es lo mismo hacerlas en línea, pero todo tipo de cosas se han transformado, hasta, ¿no?, las fiestas de cumpleaños, no sé, los espectáculos. Ha habido un esfuerzo muy grande por virtualizarlo, ¿no? Bueno, una segunda reflexión tendría que ver con que hay autores que han estado insistiendo en reconocer las capacidades para el nuevo milenio de estos jóvenes que ahorita están, digamos, cursando secundaria, preparatoria. ¿Qué es lo que se va a requerir de ellos, que es distinto a lo que se nos requirió a los de generaciones pasadas, ¿no? Por un lado, el pensar sistemáticamente, ¿no? Que quiere decir qué tanto vale la pena el enseñar o trabajar con los jóvenes para que puedan reconocer patrones en las cosas, patrones de comportamiento en los sistemas, ¿no? Pensar simulando, que tiene mucho que ver con que imaginen escenarios distintos a los actuales para todo tipo de cosas. O sea, ¿qué pasaría si hiciéramos esto diferente, ¿no? Por otro lado, prosperar en medio de cambios, de muchos retos y de incertidumbres, porque ahora las cosas cambian tan rápido que casi nadie puede prever lo que va a ser su quehacer en lo inmediato. O sea, puede uno haber hecho muchos planes y las cosas van a cambiar por un lado, por este acelerado desarrollo tecnológico, pero también por todas las implicaciones que tienen otras tendencias. Este año bueno, el año pasado y estamos mucho más enfocados a las cuestiones de la salud, pero también las cuestiones medioambientales. O sea, hay cosas que nos están orillando a pensar diferente y a saber que tal vez muchas prácticas no se van a quedar como estaban, ¿no? Y se requiere que los jóvenes aprendan a crear y manipular eh, los tiempos. O sea, se refiere como a imaginar futuros distintos, y eso lo estamos viendo en una de las activistas por el medio ambiente más sonadas en los últimos años, pues empezó cuando tenía 14 o 15 años, ¿no? Esta Greta, hacer como un gran trabajo a nivel mundial de darle voz, ¿no?, a todo esto que venía sucediendo y que por supuesto ha sido anunciado desde generaciones atrás, que tienen que ver con el cambio climático, por ejemplo, pero los jóvenes hoy toman de alguna manera más natural o más orgánica estas banderas que se habían venido trabajando en el pasado. Hoy son aparentemente mucho más éticos, más preocupados por el medio ambiente, más preocupados por la salud, por la colectividad. En fin, hay cambios importantes que no es que surjan ahorita, ¿no? Se vinieron sembrando en las generaciones pasadas poco a poco, y ahorita estamos viendo rupturas muy interesantes, ¿no? Eh, por otro lado, el que puedan construir y utilizar conocimiento aplicable es más que nunca importante, los jóvenes sientan que lo que aprenden les sirve, y les sirve en lo inmediato, incluso para pensar, para resolver, para cuestionarse, pero no me refiero solamente como un aprendizaje muy pragmático, muy técnico, sino la idea de que pueden pensar y encontrar sentido a las cosas con lo que aprenden, ¿no? Que pueden aplicarlo en contextos distintos, porque es muy probable que se muevan de contextos o que trabajen con gente de otros países o de otras disciplinas, porque simplemente hoy no hay límites para estos encuentros de trabajo. Las empresas cada vez más se facilita este contacto multicultural porque se trabaja en línea, ¿no? Entonces, hay cosas que ya se están empezando a ver, puestos de trabajo que la gente puede encontrar simplemente porque se mete a este tipo de aplicaciones, en donde lo que están requiriendo es trabajadores, vamos a decir, en el campo del diseño o de la programación o del turismo, digamos, y realmente no requieren
que estén localizados en un punto específico. Se combinan mucho ahora estas dos cosas, ¿no? Como los trabajos locales, en donde se va a trabajar como siempre, ¿no? En puestos de trabajo dentro de una empresa, yendo a la oficina todos los días, pero también con puestos en donde eso ya no tiene relevancia y mucho del trabajo se hace a distancia, ¿no? Entonces, estas distintas formas, digamos, las competencias no son para nada las mismas. Y en todo caso, aunque probablemente claro que había mucho que discutir sobre estas y si son tan genéricas, ¿no? Como para que puedan ser observadas por todos, pero en todo caso sí vale la pena el cuestionarnos qué tanto estamos educando para una sociedad que todavía no existe, pero que está rápidamente o aceleradamente construyéndose, ¿no? Y Teníamos un poco de problemas de audio. Ahorita la doctora lo está solucionando. Vamos a esperar unos minutos más a que la doctora pueda solucionar los problemas de conectividad que comenzó a experimentar, que incluso le ocasionaron que saliera de la plataforma. sí, disculpen, de pronto se perdió la conexión, pero creo que ya se recuperó. Sí, Empiezo, doctora, gracias. adelante. Empiezo donde creo que me quedé. La clave de la otra conexión de Infinity. ¿La tienes a la mano? Si No, 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 ujú, perdón. Aquí está. Sí decía yo que las formas como de considerar la innovación en algún momento era como un contraste fuerte entre lo que era la educación presencial y lo que se empezó a plantear como todo lo que fue la educación a distancia en el modelo, en modo industrial. ¿A qué nos referimos con esto? Eh, Tal vez a muchos de ustedes no les haya tocado por edad, digamos, conocer lo que era la forma de hacer educación a distancia en el siglo pasado, que era básicamente a través de paquetes impresos, de audiocassettes o videocassettes enviados por correspondencia. Eso fue como el inicio de la educación a distancia, que ya se conocía como el modelo industrial, que básicamente tenía que ver con reproducir grandes, digamos, volúmenes de antologías, materiales para los cursos que se mandaban para que la gente pudiera
acceder a ellos de manera física, ¿no? Y esto duró hasta más allá de los 90, ¿no? Del siglo pasado, y después pasó a replicarse en los modelos en línea. Por eso hablamos de un modelo industrial en donde los cursos se tendrían que plantear todos, todos parejos, digamos. Se definían las actividades para todos los estudiantes y casi el asesor lo único que tiene que hacer es ejecutar eso que ya está predeterminado. No había manera de hacer un cambio en los modos de operar porque las actividades ya están definidas, los productos que se van a entregar ya están determinados y no había modo de poder hacer ese planteamiento, digamos, salirse como para tener una especie de cátedra más libre, porque simplemente el modelo está hecho de manera homogénea para todos los que cursan con determinado paquete de materiales, ¿no? Entonces, el modelo industrial en línea es el que ha prevalecido a nivel mundial porque de alguna manera tiene raíces en esto que se hacía antes con los paquetes de antologías o de libros entregados por el medio convencional. ¿Qué pasa? Que ese modelo industrial en línea también se ha venido quebrando y de alguna manera hubo como un movimiento hacia lo que llamamos como el aprendizaje abierto, transparente, es decir, mucho más centrado en lo que el estudiante puede hacer a través de proyectos o a través de actividades más abiertas, justamente en donde no está tan predeterminado cada actividad o cada paso que se da y hay mucho más libertad creativa, digamos, para los estudiantes. Ahora hay universidades que trabajan incluso sin materias, sin profesores. Por ejemplo, l'École 42 en Francia, École 42 o 43, perdón, ahorita se me fue cuál es el número, pero creo que es École 42. Esta escuela trabaja aceptando, digamos, estudiantes con mucha capacidad de hacer una buena selección. Es gratuita y después es una escuela para formar en cómputo. Y los estudiantes lo que hacen es entrar desde que son ingresados, digamos, todo lo trabajan por proyectos y con asesoría, ¿no? Tipo coaching, pero no hay propiamente clases, ¿no? Es solamente retos, se van insertando en equipos de trabajo y trabajan en una cantidad de X de proyectos a lo largo de un tiempo que les lleva más o menos entre 3 y 4 años para salir, digamos, habiendo realizado todos esos proyectos como parte de su experiencia profesional y con asesoría, ¿no? Es un modelo muy distinto al que hemos estado acostumbrados a tener escolarmente, pero a esto les llamáramos ya más como modelos abiertos y transparentes. Y hay otros autores que están trabajando más desde una perspectiva conectiva, ¿no? Que tendría que ver con que de lo que se trata en el aprendizaje es de saber conectarse con otros y reconocer las redes, ¿no? Y las comunidades de aprendizaje como la base para después seguir aprendiendo. Eso también lo han venido promoviendo muchos autores a nivel mundial como parte de lo que le llaman comunidades de aprendizaje abiertas o redes de aprendizaje abiertas, con cursos que empezaron también a trabajarse por entidades como, no sé, el MIT o Harvard o después ya la UNAM también en México lo ha hecho, que les llaman estos cursos MOOCs, ¿no? Los que son masivos, abiertos, y para que la gente aprenda lo que quiera, cuando quiera, de manera gratuita, ya si quieren el certificado, si tienen que pagar, pero normalmente digamos que son estos modelos conectivos, ¿no? Donde la gente encuentra a pares para poder trabajar cosas, se conoce ahí, y van haciendo de su aprendizaje algo más libre. Y pareciera que menos instituido, ¿no? Como si las instituciones educativas se empezaran a dejar de lado. Eso es al menos todo un planteamiento que se debate mucho ahora. Y yo creo que en ese sentido tocaría una reflexión de hasta dónde, o sea, una cuarta reflexión que yo quería plantearles es hasta dónde este modelo está cambiando, digamos, y suponemos que el aprendizaje requiere como de procesos de gestión que antes no eran tan visibles y yo creo que el pedagogo es el gran gestor, ¿no? de este tipo de procesos de gestión de conocimiento, de gestión de ambientes de aprendizaje, de la gestión curricular, de la gestión de la evaluación, independientemente de que estemos hablando de modelos más abiertos o más cerrados, de instituciones escolares todavía más tradicionales o estas muy abiertas,
lo que se requiere son gestores, ¿no? Gestores que ponen, digamos, como este tipo de procesos los tienen claros como para poder ir abriendo posibilidades a todo tipo de organizaciones para que el aprendizaje suceda, ¿no? Entonces, afuera de todo eso está, por supuesto, la gestión de las tecnologías y el aprendizaje al centro. Entonces, diríamos, la pedagogía queda un tanto como ese saber desde donde se puede plantear proyectos, o sea, definir cuáles son los proyectos que pueden dejar más riqueza a un estudiante para desarrollar capacidades distintas, también para poder evaluar y movilizar las competencias, para ir planteando situaciones en donde esas competencias se puedan desempeñar. Y decimos que a mí me gusta mucho verlo como en estos tres procesos de mediar, o sea, mediar, conectar y virtualizar. O sea, yo creo que la pedagogía es este campo de saber que justo se pone en medio de estas conexiones entre la gente, digamos, de distintas disciplinas o de una misma disciplina cuando se trata de diseñar carreras, y que le toca generar justamente estas mediaciones, ¿no? Trabajarlas, impulsarlas, conectar a los centros de conocimiento, conectar a las personas y también mucho el trabajo de virtualizar experiencias. O sea que creo yo que lo que hemos venido y seguramente ustedes han vivido durante la pandemia han sido situaciones en las que muy pronto, digamos, más bien muy aceleradamente tuvimos que aprender a virtualizar actividades, dinámicas de trabajo, el decir cómo cuando utilizo este tipo de videoconferencias estoy pudiendo no solo transmitir, ¿no? Sino también interactuar y cómo nos hemos dado a la tarea de pensar y repensar los modos creativos en los que esta virtualización se puede dar. Entonces, una sexta reflexión nos llevaría a que podemos contrastar el uso de tecnología y creo que, insisto en que los ejemplos a lo largo de este año nos pueden dejar mucho aprendizaje sobre esto. Hay tecnologías que se utilizan de manera instrumental, es decir, como medios tal cual para hacer lo mismo que ya hacíamos en el aula. Por eso decimos instrumental áulico es cuando simplemente utilizo la tecnología para replicar lo que ya se hacía. Por ejemplo, hasta el pasado de lista, ¿no? Hay plataformas que permiten pasar lista, el control, digamos, de quienes se asistieron, quienes entregan actividades. Entonces, replicamos un modelo áulico, decimos, con la tecnología, en el que vamos a hacer lo mismo que ya veníamos haciendo, ¿no? Desde exponer, ver que los estudiantes hagan algo con eso que exponemos, calificar, etcétera, y que en ese sentido decimos, consideramos el aula como un entorno cerrado, no hay mucha manera, digamos, de experimentar otras cosas con la tecnología de por medio, pero hay otro modo, que es el contrastante, al que llamamos como el uso tecnológico con perspectiva ecosistémica. ¿Qué quiere decir? Que aprovechamos la tecnología más ambientalmente. Les voy a poner un ejemplo rápido. Por ejemplo, en Brasil, Nokia hizo un experimento con profesores de secundaria, los dotó a los alumnos con aparatos Nokia, con conectividad, con datos, y lo que hacían era trabajar en la calle detectando problemáticas de, por ejemplo, con la basura, ¿no? Entonces los niños, o sea, los adolescentes, digamos, lo que hacían era ir por las calles, tomar fotografías, localizar o ubicar con Google Maps, por ejemplo, en dónde estaba el problema de acumulación o de que no pasaba la basura o de que la gente no separaba X, o sea, cualquier problemática que tendría que ver con la basura. Y entonces decimos cómo la tecnología, por su portabilidad, nos permite salir y reconocer en nuestro entorno situaciones que son el motivo del aprendizaje o la forma como se puede trabajar en proyectos de distinto tipo, considerando que finalmente la tecnología es una mediación para aprender del mundo, ¿no? Y que no es tanto esta conexión directa hacia alguien que informa o alguien que expone, sino que puede tener otras posibilidades cuando hablamos de entornos abiertos. Entonces, creo yo que cuando irrumpe la telefonía móvil en nuestras vidas, digamos, se amplían las posibilidades de usar este tipo de aparatos
en un sentido ambiental para el aprendizaje, que es a esto a lo que nos referimos, ¿no? ¿Cuántas cosas puede hacer un sujeto de cualquier edad con los teléfonos, desde grabarse, hacer videos, tomar fotografías, hacer cosas que tienen que ver con su propia expresión para generar ambientes que no se quedan en la información del aula, ¿no? Entonces, a eso es a lo que le llamaríamos como un uso mediacional conectivo de la tecnología, en donde se expanden las posibilidades por las vivencias que los estudiantes pueden recoger y pueden procesar. Entonces, en este caso, y pasando como una segunda parte de esta charla, diríamos que hay desafíos que tienen que ver con los modos como entendemos la tecnología para la innovación educativa y que si hasta aquí trataba yo de plantear cómo estas formas que nos han venido a cambiar en el aprendizaje, en los modelos que podemos tener para reconocer otras formas de trabajo con la tecnología y con los estudiantes, son para todos, independientemente de la profesión que tengamos cuando somos profesores, ¿no? Pero cuando ya nos planteamos dentro de la pedagogía qué está cambiando, yo quería, y seguramente muchos de ustedes reconocerán a estos grandes personajes de la pedagogía y de la psicopedagogía, ¿no? Tenemos desde un Freinet, ¿no? Un Vygotsky, Freire, Piaget, Edgar Morin, o sea, en distintos momentos han sido influyentes en el pensamiento pedagógico. ¿Y qué tienen en común? O sea, yo plantearía al menos los cuatro primeros, lo que es Freinet, Vygotsky, ¿no? Freire y Piaget, muy claramente podríamos pensar que sus formas de pensamiento y el tipo de teorías que son su legado, digamos, son ambientalistas sobre el aprendizaje. O sea, eso fue una insistencia. En el caso, por ejemplo, de Piaget, muy evidente, toda su epistemología genética está centrada en reconocer cómo influye el medio ambiente en los sujetos y cómo aprenden en función de los estímulos que tienen alrededor y cómo la inteligencia no está, digamos, como parametrada desde ni racialmente ni puede quedarse estática, porque tiene que ver con la estimulación del ambiente. Vygotsky no se diga, o sea, todo es mediación cultural, ¿no? Todo tiene que ver con las formas como se opera y se conversa y reconocer que la mediación siempre viene de terceros, ¿no? Para el aprendizaje. Y Freire, con la palabra generadora y con todo lo que exploró en términos de cómo parte del entorno inmediato, problematizado, para que la gente se alfabetice y aprenda, digamos. Y Freinet, me fui como en la historia hacia atrás, Freinet tenía como o su desafío fue cómo enseñar a principios del siglo pasado, finales del antepasado, cómo enseñar cuando él tenía un problema fuerte, ¿no? De su tartamudez, hacía que en un tiempo en el que todo el aprendizaje era bastante expositivo, o sea, la enseñanza era expositiva y el aprendizaje receptivo, él movió todo para que sus alumnos aprendieran a través de periódicos, ¿no? De poder hacer la prensa doméstica, digamos, y eso le valió hasta la persecución política, ¿no? Porque estábamos en tiempo, él estaba pues y sus alumnos en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y lo que ellos podían producir eran noticias que no siempre el gobierno, en este caso el gobierno francés, sobre todo los invasores, ¿no? Dentro de lo que era ese momento de político y de reconfiguración geopolítica en la zona, no eran bienvenidos ese tipo de contenidos, digamos, ¿no? No obstante, digamos, ¿por qué los pongo todos juntos? Porque yo creo que esas pedagogías han estado latentes, incluso si nos vamos más lejos, la pedagogía socrática, que es totalmente dialógica, y estas perspectivas que aparentemente pueden sonar como a viejo, ¿no? O decir, bueno, son muy antiguas, pero su vigencia es fundamental, ¿no? O sea, decir, cómo estos autores que han venido permeando, no sé, el constructivismo finalmente ha abrevado de todo esto, y no obstante, no es la generalidad, ni creemos que está tan extendido, no podemos pensar que nuestros sistemas escolares ya lo asumieron, y en el caso de Edgar Morin, es como el gran pensador con esto que ha escrito hace unas décadas, pero que tenía que ver como con los 7 saberes
para la educación, que conecta lo planetario con lo local, ¿no? Estos saberes o los distintos saberes, mucho énfasis en la interdisciplina como parte de un aprendizaje indispensable hoy en día, ¿no? Entonces, creo que reflejan estos autores estas formas o perspectivas ecosistémicas, como las que venía yo planteando hace un momento, y que no nos son ajenas a los pedagogos, ¿no? Las tenemos bien asumidas y las hemos tratado de llevar, ¿no? Muchas veces como bandera a los entornos en los que estamos, no siempre con éxito, pero creo que ha ido avanzando ese pensamiento conforme incluso las reformas curriculares lo han retomado. La reforma al preescolar en México hace unos 20 años estuvo muy basada en el pensamiento piagetiano. Después han venido otros momentos, digamos, otras formas de entender la educación, pero creo que ahí están como los resquicios, ¿no? Entonces, entendemos que en la pedagogía, como en otros campos, pero si nos vamos a referir estrictamente a lo pedagógico, hay convergencia entre tendencias científicas en general, la cultura digital como una gran tendencia sin la cual no podemos entender nuestro quehacer pedagógico, creo, las macro tendencias en las instituciones de educación superior sobre todo, pero podríamos decir que en las instituciones en general, las tendencias tecnológicas, por supuesto, y las tendencias educativas. Esta convergencia, ¿por qué los separamos? Porque muchas veces parece que nos gana la tendencia o que se superpone la tendencia tecnológica por sobre la tendencia educativa y muy pocas veces sucede lo contrario. Lo comento con un ejemplo. Si alguien conoce los MOOCs o ha tomado un curso masivo abierto en línea, se darán cuenta que para mí es un modelo muy avanzado de administración del currículum, digamos, avanzado porque es flexible, porque es abierto, porque cualquiera puede entrar y registrarse, porque cree en esta parte de conectarse con que los intereses se conectan de manera natural. Y me parece que hasta ahí, digamos, es un modelo de gestión muy novedoso, ¿no? La tecnología, diríamos, no es tan novedosa porque básicamente es video, ¿no? Básicamente se dan lecciones a través del video y se manejan foros. ¿Desde cuándo hemos hecho video educativo y tener foros? Pues a lo mejor tiene 20 años que hacemos eso. Entonces no podríamos decir que tecnológicamente es muy avanzado. Simplemente se aprovecha una tecnología de tiempo atrás, ¿no? La pregunta es si pedagógicamente es avanzado y yo diría, francamente, no. O sea, la mayoría de los MOOCs son expositivos, verticales, digamos, ¿no? Hay alguien que dicta cátedra y que luego se le pregunta al sujeto que entendió. Entonces, en ese sentido, me parece que van a pedagogías muy viejas, verticales, informativas, pero está en ciernes una posibilidad distinta cuando los estudiantes, digamos, se meten a foros y ahí se conectan. Digamos que tiene un poco de los dos mundos, ¿no? Pero muchas veces lo que hacemos es hacer como entender como que la tendencia tecnológica es muy avanzada y en realidad se monta todo el aparataje o el sistema con una pedagogía muy retrasada, o sea, no necesariamente convergen. Y yo creo que los pedagogos tenemos el gran compromiso o el desafío de mostrar nuestras tendencias y mostrar cómo avanza el conocimiento de lo educativo para situarlo a la par, ¿no? Les comento otra muy rápida. Se me hizo muy curioso, una vez fui a Puebla y me enseñaron un robot súper avanzado. Ustedes no, de lejos pensaban que era una persona por los gestos, tenía perfectamente la piel, ustedes no podían reconocer si era un humano, ¿no? Claro, ya de cerca, por supuesto que se notaba que era una especie de maniquí, pero sus gestos eran impresionantes. Podía sonreír, podía enojarse, podía reaccionar, ¿no? A cualquier emoción que se le pidiera. Y a mí se me hacía bien curioso que los que lo habían desarrollado, que era una tecnología avanzadísima, decían, creemos que lo podemos usar en clases para que los maestros no muestren emoción frente a las reacciones de los alumnos, ¿no? Y yo decía, ¿cómo? O sea, si la tendencia en pedagogía es justo lo contrario de decir, trabajemos con las emociones, o sea, reconozcamos las emociones, ¿cómo vamos a querer hacer estos robots el centro de una tecnología avanzada? Entonces, un poco le comentamos y hasta nos reímos un poco y yo les decía, miren, ustedes sigan por este camino y déjenos a los pedagogos pensar por qué podría ser útil esto, ¿no? En contextos, a lo mejor para enseñanza de lenguaje, podríamos tener 1000 usos de ese robot, ¿no? Pero
no nos digan con qué modelo, porque el modelo de no mostrar emoción, pues no ese es el modelo que nos parecería más avanzado en pedagogía. Y de estos ejemplos podría haber un montón, ¿no? Entonces, yo creo que finalmente uno de los grandes desafíos es pensar, ¿la innovación para qué? ¿No? O sea, cuando hablamos de introducir tecnología para innovar o cualquier otra cosa, no nada más la tecnología, las reformas, ¿no? que vienen a veces a reorganizar a las instituciones para favorecer más inclusión, para ampliar la cobertura, para virtualizar paulatinamente y mixturizar en favor de aprendizajes más abiertos, para diversificar nuestros contenidos y nuestras posibilidades, para flexibilizarlos. Hoy en día los estudiantes tienen un común, que no sé si ustedes vivan como estudiantes o como profesores esto, pero es tan cambiante el escenario laboral y también cambiante en todo, digamos, como que tenemos tantos estímulos que nos llegan de fuera, que a veces no estamos tan seguros de nuestra vocación desde el principio. O sea, decimos, quiero estudiar esto, pero se me empiezan a mover ¿no? Como las posibilidades y los intereses, y están hechas las carreras como una especie de camisa de fuerza, ¿no? De la que no me puedo mover. Entonces, entre más flexible es, tenemos más posibilidades de que los estudiantes no abandonen y que más bien conecten sus intereses, ¿no? Que digan, ok, empecé en pedagogía, pero después resulta que me ha interesado mucho la capacitación y la empresa, y entonces puedo hacer esa conexión. O alguien que empezó en pedagogía, pero también le ha empezado a apasionar el asunto de los medios y de producir, y entonces se puede ir por la vía de la comunicación educativa. Entonces, esas conexiones son indispensables y es parte de lo que reconoceríamos como innovación. Trayectorias más abiertas, recursos de conocimiento que podrían compartirse entre distintas áreas, en fin, ¿no? Entonces, en todo esto, y esto yo lo vengo aplicando no solo al campo de la pedagogía, creo yo que las competencias que llamamos ciberculturales, o hemos dado en llamar ciberculturales, son competencias que se requieren ahora en cualquier profesión. ¿Y qué son estas competencias? ¿No? Para nosotros son estas capacidades como de conducir, ¿no? la práctica profesional usando algún tipo de tecnología, pero centrado sobre todo en una comprensión muy cabal de la cultura digital, ¿no? Son básicamente 5. Tal vez la gestión de la información es la más conocida, la que más trabajamos con nuestros estudiantes para que aprendan a buscar, a evaluar la información, a hacer algo con ella, organizarla, ¿no? Yo creo que es indispensable y afortunadamente en Colima han sido pioneros, por supuesto, en todo el manejo informativo desde hace ya décadas, y yo creo que es de las instituciones que más se han caracterizado por una avanzada competencia informativa, ¿no? La desarrollaron mucho antes que la estuviéramos desarrollando en muchas otras universidades. Entonces, esta me parece que es una competencia indispensable, este reconocimiento de dónde buscar, qué buscar, cómo evalúo lo que encuentro, etcétera, ¿no? Y en articulación con las competencias pedagógicas, claro que sirve para la investigación, para hacer planeación estratégica, para evaluar instituciones, etcétera, ¿no? Entre muchas otros procesos. Otra que es menos conocida y menos actuada en nuestras prácticas profesionales es la gestión del conocimiento, que se refiere básicamente a cómo colocamos o cómo posicionamos esto que vamos registrando. Vamos a decir, hacemos muchas tesis, pero ¿quién las conoce? Claro, se digitalizan, están en una biblioteca, pero muy poco se hace esta conexión entre estudiantes para que puedan ir trabajando un tema o un campo anterior, un objeto de estudio, para ir haciendo como seguimientos y articulaciones, ¿no? A veces se pierde mucho del conocimiento justo porque no está dispuesto en lugares en donde podamos encontrarlo. Y entonces es no solo una cuestión de codificación, sino de estrategia, ¿no? Como ustedes dense cuenta que ahora hay muchos autores, o sea, que en Facebook o en redes sociales, van como exponiendo artículos que están haciendo, que están en proceso, por ejemplo. Y dicen, aquí se los abro para que ustedes lo vayan comentando. ¿Y cuál es la estrategia? Que empiezan a recibir retroalimentación antes de la publicación final
de modo que ellos ya lo van configurando a partir de la expertise de muchos otros y de los comentarios críticos o del reforzamiento de eso que ellos están planteando, pero de alguna manera abren el conocimiento para obtener más conocimiento. Y eso es para nosotros la gestión, ¿no? Y sirve, por supuesto, en todos estos procesos, ¿no? Evaluación de diseño curricular, la coordinación de proyectos, para gestionar y administrar proyectos educativos no sé, de cualquier magnitud, ¿no? Otra competencia cibercultural fundamental es la comunicación, está al centro, digamos, de estas 5. Yo creo que los pedagogos tenemos mucho que hacer en términos de esto que se dio en llamar en los 80s, 90s del siglo pasado como educomunicación, o sea, educar para la comunicación. Ahora yo no sé ustedes, pero yo encuentro grandes problemas en el trabajo de equipo, siempre se han dado, pero yo no sé qué pasa, que la gente opera muy mal en equipo, o sea, en las oficinas también, ¿no? Pero ¿en qué sentido digo que mal? Se distribuyen las tareas como por puntos y luego los pegamos todos. No hay discusión, no hay manera de trabajar o de interpretar la información juntos, de hacer una verdadera producción, ¿no? Común y de tomar sentido en común de las cosas que hacemos. Entonces, yo creo que esa competencia con todos los medios que ahora tenemos para poder hacer esto, los muchachos, claro que usan el WhatsApp y utilizan muchos medios para ponerse de acuerdo, el Drive, ¿no? Todo eso es maravilloso para poder hacer trabajo todos juntos y colaborar, pero las reglas, los lineamientos, los criterios siguen ausentes, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay mucho que hacer y sí, las tecnologías nos han abierto ahorita un mundo de posibilidades para eso, pero no basta, ¿no? No basta tenerlas ahí si no las sabemos usar con conciencia colaborativa y comunicativa, ¿no? La cuarta es la capacidad de virtualizar. O sea, algo había yo dicho antes creo que ahora los pedagogos tenemos ahí una beta de trabajo impresionante, porque todo lo que tiene que ver con generar recursos para el aprendizaje, disponerlos, el poder hacer como este diseño de entornos, de experiencias, ya no hablamos solamente del curso en línea como un espacio en donde hay que pegar instrucciones de actividad. ¿Cómo generamos experiencias, ¿no? A través de la realidad aumentada, de la transmediación, ¿no? Esto de poner el video junto con otro recurso para que la persona pueda opinar sobre el video, procesar el video, generar esquemas, ¿no? O sea, cómo transformamos los insumos del aprendizaje a través de todas estas posibilidades de virtualización o de representación de la realidad. Eso yo creo que es como la otra competencia que para los pedagogos es fundamental en el quehacer y que sí requiere del conocimiento, no diría yo del dominio total de las herramientas digitales, pero sí un conocimiento. Finalmente, los que van a hacer las producciones son los estudiantes o la gente con la que estamos trabajando, pero creo yo que tener en conciencia todas las posibilidades es fundamental. Y por último, la competencia que tiene que ver con la inteligencia colectiva. A esto estamos ahora muy habituados a utilizar o a saber que existen las analíticas y yo lo vería como en dos planos, ¿no? Por un lado, cuánta información circula en redes y hasta, bueno, se volvió tendencia hace poquito cómo se roban, entre comillas, nuestra información, nuestros perfiles, por qué no sale tanta propaganda como de cosas que queremos, o sea, a veces nos adivinan, ¿no? Aparentemente el pensamiento, o están reforzando lo que ya compramos todo el tiempo con propaganda, porque nos están leyendo todo el tiempo los datos que compartimos, ¿no? A través de redes sociales, y de qué modo es toda esta cantidad o volumen de datos lo sabemos utilizar en la planeación pedagógica, en la investigación, en aquello que hacemos para evaluar perfiles de ingresantes, etcétera, ¿no? O sea, hay mucha información que podría ayudarnos a tomar decisiones, pero todavía no estamos trabajando suficientemente con las analíticas, incluso las que ya están incorporadas en plataformas como Moodle o cualquier plataforma de este tipo, como hay tantos datos que manejar que nos darían posibilidades de reconocer el rumbo para diseñar, ¿no? Y bueno, esa es, digamos, como toda una beta, la de las analíticas, y otra, la que tiene que ver con lo que Pierre Levy decía y tituló como inteligencia colectiva, que a mí me gusta mucho esto de pensar que en la medida en que nuestros estudiantes se identifican, ¿no? Con movimientos, con
comunidades que están empujando cosas importantes para la humanidad, como tendría que ver con el asunto de la inteligencia verde, o sea, cómo volver más amigable el planeta en términos de sustentabilidad. Este tipo de cosas que requieren como de que se vaya generando consenso, suponen una alfabetización digital muy importante en los jóvenes, digamos, y en los profesores, sin duda, para poder entender que hay movimientos que se están gestando en las redes sociales y en otros espacios digitales y que en los que es necesario participar. ¿Qué tanto estamos educando para esa participación, ¿no? Educando con conciencia de que hay cosas que se están decidiendo en esos colectivos o que al menos somos también responsables de lo que se construye como parte del ciberespacio.